RTV, el diario, no se solidariza con las afirmaciones y expresiones que se viertan en el siguiente programa, pues es un espacio contratado por su productor, el cual no mantiene relación de dependencia con esta empresa.
Muy buenas tardes, estimados televidentes de RTV, Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable. Bienvenidos a la presente edición de su programa La Juventud tiene la palabra, edición correspondiente al día de hoy, jueves 17 de mayo de 2017. Un día que definitivamente, estimados televidentes, quedará marcado en la historia de todos aquellos que pensaban que la impunidad podía reinar en el país. Y es que a nivel nacional no hay otra noticia más que la de la captura del ex gobernador regional del Cusco, el arquitecto Jorge Isaac Acurio Tito, el cual fue detenido en la ciudad imperial del Cusco por fiscales provenientes de la capital de la República, ya que al parecer habría recibido $3 millones de la empresa corrupta, de la empresa brasileña Odebrecht, para la ejecución de la vía de la vergüenza, o también denominada la vía de evitamiento. Más de 10 millones de soles, al parecer, habrían sido entregados al ex gobernador regional del Cusco o expresidente regional, y obviamente esto tiene que seguir el conducto regular. No podemos adelantar opinión indicando de que este señor es culpable o menos decir que es inocente. Se tendrán que evaluar las pruebas, pero por el momento, al menos mi persona y algunos con los cuales conversamos, volvemos a recuperar la confianza en que en el Perú hay un poco de justicia. Realmente se tenía que revisar los hechos que directamente vinculaban al arquitecto Jorge Isaac Acurio Tito, más conocido como Coco Acurio, con la vía de la vergüenza, la vía de evitamiento que inicialmente se planeó en 8 carriles y actualmente cuenta con 4, 2 centrales de alto tráfico y 2 laterales que ni siquiera han sido terminados. Obra ejecutada por la corrupta Odebrecht y que obviamente se firmó en el gobierno regional o en la gestión del gobernador regional Coco Acurio. El mundo da vueltas finalmente. En su momento lo llamamos sentenciado Jorge Isaac Acurio Tito. Le preguntábamos, ¿usted puede descansar en paz en horas de la noche después de haber dejado una vía a medio construir y con un gran costo que presumiblemente incluso es sobrevaluado? Una vía como es la vía de evitamiento, señor Acurio, que seguramente más de uno le restregará, y no en vano, el Ministerio Público, a través de los fiscales de Lima, tuvieron que venir en horas de la mañana para detener a Coco Acurio. Así es la vida, tenía una pena suspendida en su ejecución y obviamente tenía la condición de sentenciado, y aquí jamás vacilamos al momento de calificarlo como tal. Sentenciado, Coco Acurio, hoy día fue detenido por el Ministerio Público, ya que hay indicios bastante fuertes y conscientes y contundentes de que habría recibido, todavía esto en caminos de investigación, $3 millones de la empresa Odebrecht. Esperemos que esto se dilucide por la tranquilidad del pueblo cusqueño y obviamente que la justicia sea la que salga victoriosa, que salga ganadora la justicia, ya que un pueblo no merece que nadie haga abuso de un puesto, haga abuso de un cargo para enriquecerse indebidamente o para llenarse los bolsillos con el dinero del pueblo. Mucho cuidado aquellos que actualmente ostentan el poder, aprendamos de los errores. En un tiempo no muy lejano, un gobernador regional ya entró a la cárcel. Nos referimos a Hugo Eulogio González Ayán, el cual estuvo bastantes años guardadito en Quencoro. Ahora tenemos a Coco Acurio detenido por la Fiscalía de la Nación, ya que hay elementos bastante fuertes que demostrarían la presumible entrega de cerca de $3 millones por parte de Odebrecht, más de 10 millones de soles, presumiblemente, ya que aún no se tienen elementos totalmente contundentes, pero hay indicios. Y no en vano, yo creo que el Ministerio Público realizó esta actividad. Así que, por mi parte y por la de aquellos con los cuales conversamos en horas de la mañana, recuperamos la credibilidad en un Ministerio Público que hace 2 días cumplió un aniversario. El Ministerio Público conmemoró un aniversario más y siempre le hemos llamado la atención a los fiscales para que trabajen. Y hoy día también lo hacemos. ¿Por qué tuvieron que esperar que venga esto desde Lima? ¿No hay capacidad en la Fiscalía del Cusco? Los fiscales del Cusco no tienen la capacidad para investigar con la misma celeridad que se investigó en la capital de la República, asunto que obviamente manifiesto de manera respetuosa. Respetamos al Ministerio Público, hoy más que nunca, ya que el día de hoy se constituyeron los fiscales de Lima para detener
a Coco Acurio, estimados televidentes. Noticia que obviamente está circulando por diferentes medios de comunicación y no solamente local, no solamente en el ámbito regional, sino a nivel nacional. Canal N y RPP lo están repitiendo constantemente. Le damos paso al primer contacto de la tarde. Muy buenas tardes. Aló, buenas tardes. Aló. Estamos escuchando. Aló, buenas tardes, señor periodista. Bueno, es una alegría para el Cusco, ¿no? Ya que tanto dinero se ha despilfarrado con este señor Acurio, que tan conchudamente salía a las calles a declarar. Yo sí creo que el Cusco ahorita debe ponerse de pie y estar alegre de repente, ¿no? Para ver que ese primer delincuente ha caído y está fuera en la cárcel. Y así siga los otros que faltan todavía. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Lamentablemente no tuvimos muy buena calidad en la recepción de la comunicación y es por ello que les indicamos, distinguidos televidentes, que al momento de emitir una llamada telefónica, si lo hacen de un teléfono fijo no tenemos ningún problema, pero si lo hacen a través de los teléfonos celulares, les pedimos de manera cortés que se alejen un poco del monitor para que la recepción de la comunicación pueda ser la más adecuada. La noticia del día, a nivel nacional, el Perú entero toma conocimiento de la captura del arquitecto Coco Acurio, ex presidente regional del Cusco, el cual, presumiblemente, estimados televidentes, habría recibido la suma de $3 millones de la empresa Odebrecht. Y obviamente, como cusqueños nos sumamos a este pedido. Caiga quien caiga, la lucha tiene que desaparecer en el país. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor periodista. Hacer un llamado a ese alto funcionario de la Fiscalía de la Nación que está en Cusco, dirigiendo precisamente el operativo contra Acurio Tito, hacerle el llamado para que también procedan de la misma manera. Si a Tito Acurio o a Acurio Tito le han dado 3 millones Odebrecht, ¿cuántos millones le han dado a Alan García? ¿Cuántos millones le han dado a Toledo? ¿No? ¿Y cuántos millones le han dado al Cholo Ollanta Humala, señor? Imaginamos ingentes cantidades. Si a Acurio Tito nomás le han dado 3 millones, a estos 3 inútiles que han pasado por la presidencia de la República, les habrán dado cientos de millones de dólares, señor. Entonces, señor representante de la Fiscalía de la Nación, que usted se encuentra acá en el Cusco, procedan también así con estos monstruos, con estos dinosaurios, ¿no?, en la corrupción, ¿no?, como son García, Toledo y Humala. Gracias. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Y obviamente, estimados televidentes, me sumo al clamor de la última llamada telefónica para pedirle también a los señores representantes del Ministerio Público provenientes de la capital de la República que evalúen los hechos concernientes a aquellos que se aprovechan de sus puestos para embolsillarse el dinero del pueblo. No podemos permitir que la corrupción gane, estimados televidentes, y obviamente en este sentido también debemos denunciar a aquellos que, tomando conocimiento de hechos irregulares, no los difunden a través de la radio o de la televisión. ¿La libertad de expresión existe o no existe? ¿O es que algunos se venden al mejor postor? Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor periodista. Primeramente, tenemos que ver lo que ha pasado en estos momentos, ¿no? Y felicitar, creo, desde un punto de vista de que se ha capturado al ex gobernador regional, a Coco Acurio. Y eso tenemos que seguir desempeñando esa actividad, esas acciones por parte del ministerio, en el cual creo que ya tienen que caer los peces gordos de los gobernadores, exfuncionarios, etcétera. Pero, señor periodista, hay que seguir señalando estos aspectos en el cual creo que el Cusco, desde un punto de vista, creo que ya nos hemos satisfecho al ver esta situación de que sí existe corrupción, sí existe funcionarios corruptos, y hay que detenerlos, y hay que de una vez sentenciarlos. Gracias. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Y nuevamente ratificarnos, estimados televidentes, que la noticia del momento de corte, no del Cusco, no de ámbito regional, sino en todo el país,
es la captura del expresidente regional del Cusco, Jorge Isaac Acurio Tito, el cual ya pasó la revisión de medicina legal en el distrito de Huanchac y también fueron intervenidas algunas propiedades de él y de sus allegados para establecer los medios probatorios de esta presumible entrega de dinero de $3 millones de la empresa brasileña más corrupta que hemos visto a lo largo de la historia, Odebrecht. Y también recordando la llamada antepenúltima, ¿cuánto habrá recibido Ollanta Tazo, no? Estimados televidentes, ¿y por qué no se realiza una investigación adecuadamente? Si es más, se encontró en la agenda o en las agendas detalles e indicios que mostrarían que Nadine Heredia y Ollanta Humala habrían recibido dinero de Odebrecht. ¿Cuánto habrá recibido Alejandro Toledo, el cual hasta el momento ya nadie habla del tema? Toledo en la clandestinidad y el Perú ahí sigue atrasado, sigue detenido. ¿Cuántas obras se podrían construir con el dinero que se va en la corrupción? Y ojo, no solamente hay autoridades corruptas, también existen magistrados, existen elementos del Ministerio Público y del Poder Judicial que se venden. Y acá no me vacila la voz. Obviamente pido las disculpas del caso a los directos jueces, vocales y elementos del Ministerio Público que sí cumplen su labor a cabalidad y lo respeto de todo corazón, pero no voy a concordar jamás con los corruptos, con aquellos que venden su conciencia, que venden su voluntad o su fallo. Y lo sabemos porque hay pruebas de diferentes magistrados que fueron encarcelados por no aplicar correctamente la justicia. Y por otra parte, distinguidos televidentes, también hay que tocar el tema de estas autoridades que no hacen un buen manejo concerniente al dinero del pueblo. Señor Licona, ingeniero Edwin Licona, ¿qué hace por la región del Cusco? Hasta el momento ya nos encontramos en el tercer año de su mandato y aún no vemos obras de consideración, salvo que me esté equivocando. Invito abiertamente a que la población pueda participar y me corrija si es que me estoy equivocando en algún comentario que tiene que ver con el desempeño de la autoridad regional. El señor Licona, a vista de todos, es un incapaz y su gestión tiene solamente un epíteto calificativo y es el siguiente: gestión paupérrima. Y me someto valientemente a las consecuencias de mi comentario. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Señor periodista, buenas tardes. Creo que el pueblo de Cusco debe estar de una satisfacción porque ha caído uno de los corruptos. Porque también debemos pensar, no solamente es esa obra del día de evitamiento, los terrenos de Chincheros, el hospital Lorena, ¿cuántas licitaciones ha habido? Creo que hoy en día ya no son los funcionarios buenos políticos, sino ya es sinónimo de corrupción y felicitar al Ministerio Público y a este gobierno de repente, por suerte de PPK, que todos los corruptos que estén quedando. Y debe hacerse una cárcel en la altura más fría que hay a nivel nacional, para que todos estos corruptos estén juntos. Alan García, que se jacta de limpio, Humala, Toledo, que nos ha engañado, el voto que hemos dado los cusqueños, y todos estos corruptos deben entrar a esa cárcel para que paguen la condena en cadena perpetua. Muchas gracias y felicitarles por su medio informativo. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Y obviamente todos concordamos en que la corrupción no puede ganar y para ello tenemos que cerrar filas no solamente ante las autoridades corruptas, sino también ante los medios de comunicación que avalan la incapacidad. El día de ayer lancé una pregunta que hasta el momento no tiene respuesta y es: ¿cuánto gasta el gobierno regional del Cusco encabezado por Edwin Licona? Bueno, para que no se ofenda, el ingeniero Edwin Licona, ¿cuánto gasta mensualmente en el pago de publicidad? Si es que podríamos enmarcar este concepto, publicidad. Un gobierno regional tiene que gastar en publicidad. ¿Quiénes son los periodistas asalariados? Pregunto por el gobierno regional. Obviamente hay libertad de trabajo y uno tiene que vivir de su publicidad, salvo algunas excepciones, entre ellas este programa que no tiene publicidad ni pública ni privada, que se paga con los medios económicos del productor, director y conductor, que es su humilde servidor Gilmar Gavancho Valenzuela. Pero retomando el tema,
de los gastos publicitarios del gobierno regional, preguntamos, no hay dinero para pagar a ciertos trabajadores que sí trabajan en la región, pero sí se cumple puntualmente, es más, con un día o hasta 2 días de anticipación el pago a los periodistas. ¿Qué tanto temor tiene, señor Licona, a ciertos periodistas? ¿Tiene algo que ocultar? El que nada debe, nada teme. El que no tiene rabo de paja, no tiene por qué asustarse. Y de frente, frontalmente, abiertamente le preguntamos, ¿qué hace por la región para justificar el dinero que mensualmente se embolsilla? Y si por esto me va a demandar, adelante, tiene la libertad de hacerlo porque está en su derecho, como yo, en el de defenderme. Y también en la obligación de hablar por aquellos que no tienen la oportunidad de tener enfrente a la población cusqueña y poder decir lo que realmente nos incomoda o aquellas cosas con las que no estamos de acuerdo. Y es que no podemos avalar los actos de incapacidad, no podemos avalar la impunidad, no podemos avalar hechos que no se estaban revisando. Felicitamos que la vía de evitamiento es objeto de análisis del Ministerio Público a través de los fiscales que provienen de la capital de la República, que hoy, en horas de la mañana, 17 de mayo de 2017, capturaron, y la palabra es esa, capturaron a Coco Acurio por haber recibido presumiblemente la cantidad de $3 millones, cerca de 10 millones de soles. Provecho si es que lo recibió, si no lo recibió, bueno, quien lo va a determinar es el Ministerio Público. Lo que sí tengo que manifestar es que no creo que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de la Nación, realice tanta parafernalia para un hecho sin pruebas, sin evidencias. No creo que se realice una captura sin tener medios de prueba, ¿no? Así que en las próximas horas, y a más tardar mañana, tenemos los detalles concretos en torno a Coquito Acurio y la vía de evitamiento. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Primeramente felicitarle por su programa, que todos los días, pero todos los días le escuchamos. Señor, en realidad toda la desgracia que tiene el Cusco es por culpa de los gobernadores que hemos tenido. ¿Dónde está todo el dinero? Estos son unos miserables corruptos inhumanos, no les importa la salud. Ahora está botado el Hospital Lorena y ayer o anteayer creo que fue que se inundó todo el hospital que según ellos el Caliruna, que eso no es un hospital, son barracas, y eso lo ha hecho este famoso Acurio. También tiene que llegarle la hora a Concha y Licona. Licona no se está embolsillando todo el dinero que pertenece al gobierno regional, no están ahí inmiscuidos sus hermanos, sus cuñados. A estos no les importa nada, solo robar, corruptos. Ahora tuvieron que venir desde Lima jueces para que hagan todo esto que el Poder Judicial del Cusco tiene que hacerlo. O sea, necesariamente tiene que venir de Lima, no es justo. El Poder Judicial del Cusco también, discúlpeme que me exprese de esa manera, también es una lacra de la sociedad. Yo, por lo menos, yo no creo en la justicia que hay en Cusco. Entonces, tenemos que felicitar todavía a Lima para que vengan los jueces y puedan a este sinvergüenza cogerlo. Entonces, también tienen que coger a Concha y a Licona. Buenas tardes. Por su gentil e inteligente sintonía, y hay una palabra para esto, y es que la justicia, como muchos dicen, tarda pero llega. La justicia es algo a lo cual nadie puede escapar. Y estimados televidentes, quiero hacer la siguiente aclaración en vista a un mensaje que me acaban de enviar de que yo no tengo ningún tipo de encono, rabia, enemistad, amistad o vinculación con el señor Acurio. Yo no tengo por qué alegrarme de la desgracia ajena, pero sí tengo por qué alegrarme cuando veo que el Ministerio Público hace respetar los derechos de la colectividad. La vía de evitamiento inicialmente presentaba en su expediente 8 carriles y de la manera más cínica lo rebajaron a 4, no con el mismo presupuesto, sino con un presupuesto mayor. Hay lógica en esto, estimados televidentes. Construyen una vía que debía ser de 8 carriles con solo la mitad, 4 carriles. Y no con el monto, vuelvo a repetir, sino con una suma mucho mayor a la anterior. ¿Esto no es sospechoso? Y ahora tenemos indicadores e indicios de que Coco Acurio, o Jorge Isaac Acurio Tito, o bueno, el arquitecto Jorge Isaac Acurio Tito, habría recibido presumiblemente 3 millones de la empresa Odebrecht. Y esto es motivo para que la población vuelva a recuperar la credibilidad ante el Ministerio Público, al cual felicitamos, y es más,
Ponderamos por este acto que demuestra celeridad y eficacia en su trabajo, un trabajo silencioso, ya que a la par de la captura de Coco Acurio aquí en el Cusco, se intervinieron diferentes propiedades de Acurio Tito en la capital de la República, oficinas, para ser más exactos, de aquellos que tienen estrecha vinculación con Coco Acurio. Es más, el abogado Zaragoza ha sido detenido y seguramente mañana tendremos los detalles precisos y exactos en torno a esta captura, que obviamente no se filtró, felizmente. No hubo esta circunstancia de que le pasaron la voz. Se dio una captura eficaz y eso demuestra a toda luz que el Ministerio Público aún tiene esa cualidad principal que debemos valorar, y es el amor por la justicia y la administración correcta y su aporte eficaz en la administración de justicia. Se tiene que revisar los casos. Señor Concha, algunos dicen que usted ya está temblando, yo no lo digo, lo dicen las redes sociales. El que nada debe, nada teme. A René Concha Lezama. ¿Qué habrá pasado en su gestión, no? También será materia de investigación. Licona, autoridad que actualmente es gobernador regional. Mire, yo no me asusto con su cargo. Y no es que le falte respeto a la autoridad regional, pero el respeto se gana en base a obras y acciones a favor de un pueblo. No se basa en imponer que es autoridad regional. Puede ser muy presidente de la región o muy gobernador regional, señor Licona, pero ¿qué hace para justificar su cargo y la remuneración que se embolsilla mensualmente? También yo creo que el Ministerio Público debería revisar estos aspectos para que conozcamos quiénes son quiénes, pues, y disculpen la reiterancia, pero se tiene que aclarar ahora, definitiva y de manera indubitable, quiénes trabajan a favor del pueblo, quiénes están con su pueblo, quiénes de verdad practican esa cultura de defender al Cusco a ultranza. Y es más, estamos dispuestos a dar la vida, si es necesario, por defender a nuestra tierra. Y quienes cómodamente se acomodan ante el mejor postor. Y a buen entendedor, pocas palabras, estimados televidentes. Coco Acurio, esperamos por su bien que la justicia falle de una manera correcta y acertada. Usted tiene el derecho de hacerse respetar, tendrá los abogados que seguramente estarán viendo los recursos y las formas de defenderlo, pero lo que nosotros jamás vamos a guardar en carácter de silencio o nunca ocultaríamos es esta noticia tan fuerte, noticia que ha removido bastantes esferas a nivel nacional. Algunos nos comentan que incluso presumiblemente también habría agenditas de Coco Acurio donde están nombres de ciertos personajes que recibieron dinero, para no hablar de la gestión de Coco Acurio. ¿Quiénes serán? En el camino, el Ministerio Público irá develando nombre tras nombre quiénes se hayan involucrados en estos actos poco transparentes. La justicia tarda, pero siempre llega, estimados televidentes. Hay que tener solamente paciencia y buen humor. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenos días o buenas tardes, señor periodista. Es respecto al Ministerio Público, señor periodista. Usted que su programa lo dice, la juventud tiene la palabra, ¿no? Se trata de que el Ministerio Público hace 2 semanas convocó a un concurso público para asistentes en función fiscal. Entonces, resulta que tengo un pariente que postuló a eso e hizo su CESIGRA. Y entonces, como requisito principal, ¿no?, o como uno de los requisitos indispensables para postular a este cargo de asistente en función fiscal, era ser cesigrista, ¿no? Entonces resulta que los 4 ganadores, porque habían 4 plazas nomás que han convocado, que los 4 ganadores, señor, no son cesigristas, señor, son simples recomendados. El recomendado del fiscal Pérez, el recomendado del fiscal Mayorga, el recomendado del fiscal Guanaco, el recomendado de la fiscal Ortiz de Oroé, ¿no? Esos 4 han ganado. Los muchachos, varones y mujeres, jóvenes abogados, ex-cesigristas, no han sido tomados en consideración para este concurso de 4 plazas de asistentes en función fiscal, señor periodista. Por eso es que la Fiscalía acá, el Ministerio Público en el Cusco, es una desgracia, ¿no?
nunca toman decisiones, señor. Ha tenido que ser en este caso de Tito Acurio, la Fiscalía de la Nación, con sede en Lima, el haber tomado el caso y tomar estas decisiones de detención. Porque si esta detención de Acurio se hubiera llevado en Cusco, nunca se hubiera procedido a esa detención, nunca. Porque estos fiscales que les he nombrado, Pérez, no, el fiscal Guanaco, el fiscal Mayor y la fiscal Ortiz de Oroé, tienen pues sus anticuchos, señor, en todas las dependencias del sector público. Y esos anticuchos consisten en que tienen camionetas que alquilan a los diferentes ministerios con sede en Cusco, señor. No solo camionetas, alquilan volquetes, son proveedores a través de terceros, señor. Esos anticuchos tienen estos fiscales que tenemos en Cusco. Por eso nunca actúan y nunca meten. Y si juzgan y si acusan, lo acusan mediáticamente. Es decir, no acusan correctamente con todas las pruebas necesarias. Entonces el juez lo que hace es ver el expediente de lo que ha acusado el fiscal y al no haber las pruebas necesarias, entonces el juez se siente atado de manos por mucho que quiera sancionar a un funcionario corrupto, señor. Entonces estos fiscales son los que propician, los que inician la corrupción, señor periodista. Entonces el pueblo cusqueño debe tener en consideración a estos fiscales. Habría que llevar gasolina y quemarlos vivos ahí en su local en el Ministerio Público. Gracias, señor periodista. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Comprendemos la indignación de parte de usted, pero tampoco podemos avalar que se pretenda quemar vivo a una persona, tampoco podemos caer en un acto de irracionalidad. Es cierto que ganas no nos faltan, y me incluyo, de desaparecer a todos los corruptos, pero hay un debido proceso, hay derechos, hay una constitución que manda este país y obviamente todos, autoridades y gobernados, debemos someternos a los dictámenes que manda obviamente la Constitución Política del Perú y las normas pertinentes. Retomando el tema del televidente en torno al Ministerio Público, me comprometo de manera personal a revisar el proceso de aquellos que ingresaron en condición de cesigristas o en condición de este concurso al Ministerio Público y vamos a ver con qué criterios se les contrató o ingresaron al Ministerio Público. Y quede cierto de que hay algunos o algunas que colocan a su sobrinito, a su sobrinita, a su hijito, a su hijita. Eso no puede ser. La capacidad tiene que imponerse, la capacidad es primordial. Tenemos que practicar una cultura en el país de meritocracia, en base a los méritos, no en base a las influencias. Muchos dicen que quien no tiene padrino no se bautiza, quien no tiene un padrino no llega lejos, y eso no puede ser. El mejor padrino que uno debe tener es su capacidad, la confianza que uno tiene en su potencialidad y en todo lo que puede alcanzar profesionalmente hablando o técnicamente hablando. Así que desde ya cerramos filas contra aquellas malas prácticas donde el hijito, el sobrinito, la hijita, la hijadita, la hijastrita, la novia, la nueva esposita, el amiguito, la amiguita, ingresen a ciertas instituciones por influencia. Eso se tiene que evitar. Y ustedes, escúchenlo bien, señores del Ministerio Público, o cómo se hacen llamar, ¿no? Señores de la Junta de Fiscales Superiores del Cusco, un nombre bastante rimbombante, sean justos y que les sirva de lección, como la Fiscalía de la Nación recién hoy tomó la decisión de capturar a Coco Acurio. ¿Y por qué aquí en Cusco demoró tanto? ¿Por qué aquí en Cusco no se dan las investigaciones de manera hábil, de manera rápida? ¿Qué pasa? Acá tienen que ir despacio, a paso de tortuga. Son ancianos los que integran la Junta de Fiscales Superiores del Cusco, los integrantes del Ministerio Público, hasta donde tengo conocimiento. Los fiscales no pueden superar los 70 años como máximo, es decir, son jóvenes, pues, y son profesionales que se suponen ganan 8, 10, 12, 14, 18 mil soles cada mes. Se supone por trabajar, se presume por cumplir su función, pero si no cumplen su función, ¿qué debemos hacer? ¿Callarnos, estimados televidentes? ¿Quedarnos mudos? El Ministerio Público ciertamente hoy recuperó credibilidad con la captura de Coco Acurio, pero hay un camino largo que aún tienen que avanzar
para que logren que el 100% de la población, como debería ser, confíe en esta institución independiente y autónoma del Estado denominado Ministerio Público o Fiscalía comúnmente llamada. Hay fiscales de familia que tienen 2 hogares. ¿Con qué moral pueden hacer revisiones en esta área? Hay jueces de familia que tienen esposa y tienen aparte una compañera, otra y otra. ¿Así podemos tener un país justo? Si queremos realmente una justicia limpia, un ministerio público transparente, se tiene que depurar a todos aquellos elementos que no van de la mano con la moral y que van muy agarraditos de la inmoralidad, ya que esto no se puede permitir. ¿Tenemos contacto? Nos cortaron el contacto telefónico. ¿Quiénes serán? Los dichosos amigos que nos llaman y que nos cortan. Bueno, un consejo, no hay que perder el tiempo, ya que el tiempo es lo más valioso en este mundo. Todo, estimados televidentes, se puede recuperar. Lo único que jamás se podrá o se puede recuperar es el tiempo. Continuando, estimados televidentes, con la vía de evitamiento, efectivamente era una vía que nos generaba mucha incomodidad. 8 carriles, luego construyen 4, no con el presupuesto, sino con un presupuesto superior y no había responsables. No había investigaciones. El día de hoy podemos estar tranquilos ya que capturaron a Coco Acurio y agárrense, porque esto no queda ahí. Empieza solamente el inicio de la larga cadena de todos los que tendrán que cantar como pajaritos quizás, por las cosas que no dijeron o que sabiendo simplemente las ocultaron. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Gagancho. La reflexión es la siguiente: es una vergüenza, es un fracaso total que el Ministerio Público y el Poder Judicial en Cusco no haya podido hacer absolutamente nada. Tenemos que agradecer y levantar honras por la dignidad y la moral cusqueña a estas autoridades de Lima. Se entiende que en Cusco han estado súper lubricados, de razón que se dice que lo mal habido en este mundo se lleva el diablo. La vía de evitamiento, que ahora se ha convertido en la vía de la muerte, ya ha causado 30 muertos por accidentes. Allí hay una maldición tras de cada familia, hay un dolor, hay una pena, hay tristeza. Y es gente, a veces no pudiente, que no puede decir y alzar y decir, esta voz es mía. Entonces yo creo que está llegando el tiempo, como usted dice, la justicia tarda, pero llega. Pero también hay que estar atentos, falta lo del Hospital Lorena. ¿Cuántos muertos ya hay allí por falta de atención y sanidad? Y también falta muchos otros procesos en la provincial, con la falsificación de firmas, con lo que está actualmente el ICON en la región, con lo que hay, los problemas de presupuesto y dineros también que se han dispuesto en las carreteras hacia Paucartambo, Ranracasa, en Paruro. Después también sabemos de las planillas falsas y también de individuos que han pagado médicos, han silenciado puños de fiscales respecto a que ha habido actos inclusive de violación y en el mismo despacho. Y esas cosas, ¿cómo quedan? Entonces tenemos que traer gente de fuera para que purgue a los corruptos que también están en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Esperemos que este solo sea el comienzo, y ojalá no me equivoque, porque yo no creo en el Poder Judicial peruano ni en el Ministerio Público, porque mientras los hermanos del norte están viviendo hambre y miseria, hay una epidemia ya generalizada, dice que es un psicosocial la ministra de Salud. ¿Qué tal magnitud de eficiencia en gestión de gobierno? Y mientras eso pasa, PPK bailando con las tarapas en Tarapot, haciendo ¿qué? Show. Entonces, esperemos que esto no sea una pantomima, un show mediático, que yo creo que está bien para los payasos de Esto es Combate, y que las cosas sean firmes, claras y directas. Esperemos que sea así y estaremos atentos. Muchas gracias. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Definitivamente todos esperamos que esto recién comience, que esto sea el punto de partida para los procesos de investigación de aquellos hechos que siempre los hemos mencionado y que nadie los tomaba en consideración, como por ejemplo
el Hospital Antonio Lorena, ¿en qué queda con OAS? El Aeropuerto Internacional de Chinchero y la empresa Kunturhuasi, empresa que tuvo una adenda a través del viceministro o vicepresidente de la República y ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra Cornejo, el cual tiene que darle cuentas al país muy pronto de qué pasó, qué sucedió para que se firme una adenda que era lesiva para el país y muy favorable para la empresa Kunturhuasi, empresa que sin poner por lo menos el 20% del costo total para la ejecución del Aeropuerto Internacional de Chinchero, con el contrato amañado, y lo digo abiertamente, contrato amañado y mañoso, se llevan 40 años de utilidades con la posibilidad de ampliarse por 20 años más. Esto también se tiene que revisar. Hay algo bien curioso, y no quiero que malinterpreten, por favor, las cosas pensando de que aquí estamos haciendo leña del árbol caído, pero alguien nos comenta algo muy interesante que me parece apropiado compartirlo por lo siguiente, y es que nos indican que hoy comienza un proceso de investigación dentro de la región del Cusco, obviamente compartimos con ello, y nos preguntan si es que le alcanzará la vida entera al arquitecto Jorge Isaac Acurio Tito de ser encontrado culpable de todos los hechos, entre los cuales se pueden mencionar la vía de evitamiento, la vía expresa, el Hospital Antonio Lorena y el Aeropuerto Internacional de Chinchero. 4 puntos que definitivamente tienen que ver con la gestión del que salió por la puerta falsa, del que salió por una sentencia, porque aquí no lo hemos ocultado jamás. Coco Acurio no terminó su gestión y acabó el cargo. Él fue retirado porque fue sentenciado por un órgano competente del Poder Judicial y esa sentencia fue admitida por él. Él jamás la apeló. En buen cristiano aceptó su culpabilidad y se le dio una pena suspendida en su ejecución, una pena bastante benigna, y hoy se está viendo otro tema muy aparte. Muy aparte es lo de Calca, muy aparte es lo de Lorena, muy aparte es lo de Chinchero. Es por ello que pregunto, Coco Acurio, ¿usted pensaba todo lo que realizaba cuando era autoridad? Yo no lo estoy acusando de nada, simplemente hago la siguiente reflexión. Cuando uno asume un cargo, no debe pensar en el momento o en la coyuntura, tiene que pensar en su nombre, en su apellido. Bueno, aquellos que respetamos nuestro nombre, nuestro honor, los que sabemos el concepto de respetar la reputación de una persona, los que no vivimos de otras circunstancias y que lo único que le vamos a legar a nuestros hijos es nuestra trayectoria, nuestro nombre, nuestra rectitud y principalmente nuestra pulcritud, no tener las uñas largas o compromisos atados con tal municipio o con tal gestión. Los medios de comunicación tienen que ser libres, tienen que estar a favor del pueblo y tienen que decir valientemente las cosas que ocurren. No nos podemos callar, no podemos ser mudos ante una noticia de índole nacional y como manifestó el televidente hace un instante, esperemos que esto no sea una pantomima coyuntural, sino que sea el inicio de un largo proceso de resarcimiento moral para el Cusco, que se entienda quiénes son los responsables de los hechos nocivos. Por ejemplo, Carlos Manuel Moscoso Perea, involucrado junto a Napoleón Llanos Candia y a Edwin Licona en un aspecto ilegal contra la fe pública, falsificación de firmas, y esto no avanza. ¿Qué pasa con el Ministerio Público? Tarda, pero llega, esperaremos. Pero también recordemos que justicia, que no es en su momento, tampoco es justicia. Así que esperamos que se investigue todos los hechos irregulares de aquellos sinvergüenzas. Y acá no doy nombres, pero el que se sienta afectado, asunto suyo. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor periodista. Ahora creo que podemos confiar de alguna forma en el Poder Judicial. Pero ¿sabe qué? ¿Qué pasa con los que siguen? ¿Qué pasa con el señor Concha? ¿Con el señor Licona? ¿Qué pasa con la gente que le ha rodeado en ese momento al señor Acurio? Se supone que para todos ellos tiene que llegar la noche, porque no puede ser que en nuestra ciudad tan importante como es Cusco, es la vista del mundo, no puede haber tanta corrupción. Nuestras autoridades, ¿en quién vamos a confiar? Yo pienso que ahora el Poder Judicial tiene que ponerse ya la correa y no hacerla tan larga como siempre la hacen, para, no sé, creo, ¿qué esperarán, no?
yo como profesional un tanto indignada. Y esperamos, confiamos que tienen que caer todos los que tienen que caer, señor Gavancho, porque realmente ya la corrupción se ha empoderado ya en todas las instituciones, hasta en las más pequeñas. Entonces ya no hay valores. ¿Cómo estamos criando, educando a nuestros hijos? Porque todo el mundo dice que antes se despistaban para decir qué hay para robar. Entonces, señor, yo pienso que esto debe terminar, señor Gavancho. Muchísimas gracias. Gracias, señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Y para evitar especulaciones, también quiero plantearles, estimados televidentes, la siguiente pregunta. ¿Qué es de Benicio Ríos Oxa, parlamentario electo por la región del Cusco con más de 50 procesos en investigación? No que iba a ser sometido a la revisión por el Ministerio Público. ¿Qué pasó en el Parlamento? ¿Otorongo no come otorongo? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que la impunidad gane? Y le digo a usted enfáticamente, Benicio Ríos Oxa, si tiene pantalones, si es valiente, si realmente respeta su nombre, ¿por qué no se somete como una persona común y silvestre ante la justicia? ¿Por qué se escuda cobardemente en su inmunidad parlamentaria? Y mire que yo no tiemblo porque usted sea parlamentario, puede ser muy parlamentario, y a nosotros qué nos importa finalmente, y lo digo con el mayor respeto a mi público, más no a usted. Si realmente, le recalco, tiene pantalones, tiene valentía, tiene respeto por su nombre, su dignidad, su honor, congresista Benicio Ríos Oxa, sométase a las investigaciones del Ministerio Público y no se excuse, desde mi punto de vista, cobardemente en su impunidad o inmunidad parlamentaria para que nadie pueda revisar estos asuntos. Es por ello, estimados televidentes, que debemos analizar bien para las próximas elecciones. El siguiente año elegimos al nuevo gobernador o gobernadora regional del Cusco, elegimos a los nuevos alcaldes provinciales y distritales, elegimos a los nuevos consejeros regionales y a los regidores de los municipios, y tenemos que pensar conscientemente, hacer una doble labor, la labor suya, analizar críticamente a quién van a apoyar, ya que el pueblo es el único capaz de decidir los verdaderos cambios y escoger a gente realmente capaz, gente competente y principalmente gente limpia, y los medios de comunicación, entiéndase, por ello, la prensa, la radio, la televisión, los comunicadores, los periodistas, los locutores, tenemos el deber, el compromiso de decir la verdad de los candidatos y no maquillar la verdad, como pasó en ciertas campañas. Es inadmitible y como muestra un botón, Benicio Ríos Oxa, el congresista con mayor número de votos electo por el Cusco. ¿Con cuántos votos? La mayor cantidad, tomando en cuenta que tenía más de 50 procesos en investigación. Esa es la realidad, estimados televidentes, y es por ello que debemos analizar minuciosamente a quién colocaremos en las próximas elecciones. Estimados televidentes, el tiempo, lamentablemente en televisión, es nuestro peor enemigo y en atención a él, nos vamos con el comentario final. Directos televidentes de RTV Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable, agradecerles de todo corazón por su gentil e inteligente sintonía. Gracias por la oportunidad que me brindan de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde de poder manifestar libremente mi opinión. Como comentario final el día de hoy, miércoles 17 de mayo de 2017, quedará grabado en la historia del Perú entero que la impunidad no puede reinar, que la justicia tarda, pero llega, y esperamos, por el bienestar tanto del Perú, de la región Cusco, como del ciudadano sentenciado, obviamente, Jorge Isaja Curio Tito, que este proceso se dé con celeridad. Pero hoy día vimos la captura de Coco Acurio, un personaje que prácticamente se rió, se mofó de la región del Cusco, y la justicia tarda, pero siempre, tarde o temprano llega. Así que, como comentario final, pedirles a las autoridades, más que pedirles, sugerirles que se comporten bien, que nada les cuesta, pórtense bien y antes de hacer cualquier cosa,
córtense las uñas, ya que aquel que toca algo prohibido o algo del Estado, tarde o temprano, termina pagando de una o de otra manera. También, estimados televidentes, invocar como siempre la santa bendición del Señor de los Temblores, patrón jurado del Cusco, que Él derrame sobre ustedes, sus familias y sus hogares mucha paz, mucha armonía en casa, ya que es básica y fundamental. Mucha salud, abrigarse, porque estos cambios de clima están afectando seriamente a la colectividad cusqueña. Bastante líquido, mucho complemento lleno de vitamina C y mejorar la dieta alimenticia para evitar los resfriados de temporada. Y también, disculpen que haga abuso de este espacio, pedirles cordialmente que ustedes, directos televidentes, de manera objetiva, califiquen quiénes realmente estamos con ustedes como pueblo y quienes simplemente se venden al mejor postor. Hasta el día de mañana. Muy buenas tardes. Permiso.